El Señor les bendiga y una vez más estamos estudiando la palabra del Señor y aquí en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, verso 51, es donde vamos a leer. Así de que pongamos mucha atención a la palabra de Dios que dice de esta manera en el verso 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Voy a repetir otra vez el verso. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Padre Santo y Rey Celestial, en esta mañana le damos gracias porque nos permite escudriñar su palabra en la cual encontramos el alimento espiritual para nuestras almas. Rogamos que nos use solamente como los instrumentos que debemos de ser para que la honra y la gloria sea para usted por los siglos de los siglos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el título de este mensaje es Necesidades humanas. Necesidades humanas. ¿Hay algo en tu vida que no solo te turba a ti, sino que turba a otros? Si es así, seguramente es algo que tú no puedes solucionar por ti mismo. En Marcos capítulo 10, verso 48 dice, y muchos le reprendían, ¿a quién? A este ciego, para que callase, pero clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando ores, sé persistente en tu demanda hasta que tu fe se encuentre cara a cara con el Señor mismo. No distorsiones el sentido común. Permanecer inactivo en lugar de alborotar hasta llamar la atención, solo sirve para distorsionar nuestro sentido común. Cuando Jesús preguntó qué deseamos que haga por nosotros acerca del increíble problema que afrontamos, nos recuerda que Él no obra según el sentido común, sino únicamente de manera sobrenatural. Fíjate cómo limitamos al Señor al recordar solo lo que hemos permitido que Él hiciese por nosotros en el pasado. Decimos, siempre he fracasado ahí y siempre fracasaré. Y en consecuencia, no pedimos lo que anhelamos. Tenemos que razonar. Es ridículo pedir a Dios que haga esto si es precisamente una imposibilidad lo que hemos de pedir. Muchas veces decimos, pues es algo imposible. Si no es una cosa imposible, no es una perturbación real. Y Dios solo hará lo que es absolutamente imposible. Este hombre recibió la vista, pero en tu caso lo imposible, al identificarte tan estrechamente con el Señor, que literalmente, que no quede nada de tu vieja vida, que permanezca en ti. Dios lo hará si tú se lo pides, pero hasta llegar al punto de creer que Él es el Todopoderoso. Entonces la fe se hace real solo creyendo en que Jesús dice, sino confiando plenamente en Él. No nada más en lo que Él dice, sino confiando plenamente en Él. Si solo miramos lo que Él dice, nunca creeremos. Una vez comprobamos las cosas imposibles que Él hace en nuestra vida. Estas se hacen tan naturales como el respirar. La agonía que sufrimos es solo el resultado de la superficialidad, lo de arriba, deliberada de nuestros propios corazones. No queremos creer ni queremos cortar las amarras que aseguran nuestra barca a la orilla del mar. Preferimos vivir inquietos como cuando el mar mueve un barco. Así queremos permanecer, ¿verdad? No queremos creer que Dios puede hacer cosas imposibles
que nosotros no podemos hacer. Entonces, preferimos estar ahí como las barcas que se mueven en el mar, ¿verdad? Por el agua, pensando, sí tengo fe, no tengo fe, sí me va a hacer el milagro, no me va a hacer el milagro. Ahí estamos como la barca moviéndose para todos lados, y eso no debe de ser. Tenemos que no nomás creer en lo que dice Jesús, sino confiar en que Él puede hacer lo imposible. Dios puede darle la vista a la persona. Es una cosa imposible para nosotros, pero para Dios no. Entonces, Él puede hacer eso. Una necesidad humana que carece de poder para solucionarla, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese poder para solucionarla. ¿Por qué es esta una necesidad humana que carece de poder humano para solucionarla? Esta necesidad humana carece de poder humano para solucionarla porque solo Jesús tiene el poder para sanar esa necesidad. Este es el último milagro de sanidad que Marcos registra en su evangelio. Primeramente, vemos al Señor deteniéndose en el camino para atender a un ciego. Un ejemplo de lo que acabamos de decir es en Marcos 10:45. El Hijo del Hombre vino para servir. Así de que si Él vino para servir, pues por eso se está deteniendo allí en el camino para atender a esta persona que mendigaba en el camino por cerca de Jericó, camino a Jerusalén, ¿verdad? Y allí pasaban todos los peregrinos que venían a las fiestas de Jerusalén. Cada año hacían fiestas y venía hasta 500,000 de gente a estar en estas fiestas. Bartimeo, pues su trabajo era pedir limosnas, así es de que él pensaba que no podía ir a celebrar las fiestas porque no miraba, pero él podía pedir para el sustento de su vida. Y allí está en el camino, ¿verdad? Pidiendo. Toda la gente que está pasando, pues alguien le dejaba una moneda, otros no, y así. Pero encontramos aquí, ¿verdad? Que Jesucristo se detiene con él. Encontramos que Jesús iba pasando por el camino rumbo a Jericó, cerca de Jericó, y rumbo a Jerusalén, y un hombre ciego llamado Bartimeo pedía limosna en el camino, y al oír que Jesús iba pasando por el camino, no quiso desaprovechar esta oportunidad, porque me imagino que ya había escuchado a los viajeros de Jesús, de que venían platicando de Jesús, ese hombre que hacía milagros, y cuando le dijeron, aquí viene pasando Jesús, entonces dijo, pues ahora es mi oportunidad, Marcos capítulo 10, verso 46 y 47. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se fija? Aquí vemos a un ciego que pedía limosna, pero que ahora no está pidiendo limosna, está pidiendo misericordia, ¿verdad? Y está pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo esa misericordia. Él no lo podía ver, pero él tenía un deseo y tenía una fe, entonces tenía un propósito también. Entonces lo vemos allí, ¿verdad? Él con esa perseverancia que él tenía allí. Segundo, encontramos que Jesús iba pasando por el camino rumbo a Jericó, y un hombre ciego llamado Bartimeo pedía limosna. Y al oír que Jesús iba pasando,
por el camino, no dejó que lo callaran, sino que gritó más fuerte. Marcos 10:48. Marcos 10:48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto me hace recordar que muchas veces cuando venimos al camino del Señor, muchas personas nos quieren callar. Cuando hablamos de que vinimos a la iglesia, de que nos gustó, y muchos nos empiezan a callar. No, hombre, ¿qué vas a hacer allí? No vayas, mira, ya te lavaron el coco, ya te hicieron esto, ¿verdad? Mucha gente quiere callarte, así como querían callar a Bartimeo. Pero ¿qué pasó? Él clamaba más fuerte, él gritaba más fuerte, ¿verdad? Y dice, muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí estaba, él no quería desaprovechar esa oportunidad. Él quería seguir gritando para que lo oyera Jesús. En tercer lugar, encontramos que Jesús iba pasando por el camino rumbo a Jericó, y un hombre ciego llamado Bartimeo, quien ya no pedía limosna, ahora pedía misericordia. Allí, como dice en Marcos 10:48, en la parte última, ¿verdad?, que leímos: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí vemos su afán y su deseo, su oportunidad y su fe, porque el Señor lo escuchara. Ahora, ¿qué sucede cuando encontramos ese poder para solucionar esas necesidades humanas? Una de las primeras cosas que sucede es que tenemos que hacer es pedir con fe, como lo hizo Bartimeo. ¿Qué dice Santiago allá en el capítulo 1, verso 6? Santiago capítulo 1, verso 6. Santiago capítulo 1, verso 6. Dice: pero pida, ¿cómo? Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Se fijan? Tiene que pedir con fe. Es una cosa imposible, Señor, pero yo sé que tú lo puedes lograr, porque tú tienes el poder. Yo creo por fe que tú puedes darle la vista. Y lo aseguro, Señor, que tú puedes darle la vista al ciego. Y allí está Bartimeo, ¿verdad? Hablándole al Señor para que le dé la sanidad. Ahora, la segunda cosa que sucede cuando lo hacemos de una manera, podemos ver los resultados de nuestras peticiones. Marcos 10:49. Marcos 10:49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Se fija usted la diferencia? Primero querían callarlo, primero querían callar a Bartimeo, y ahora están muy mansitos, dice allí en Marcos capítulo 10, verso 49, entonces, dice, Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama, ¿verdad? Y ahí está, que estamos viendo el resultado de nuestras peticiones. Cuando nosotros clamamos así como lo hace Bartimeo, vamos a lograr que el Señor ponga atención en lo de nosotros. ¿Por qué? Porque lo estamos pidiendo sin dudar, lo estamos pidiendo sin pensar, ¿lo hará el Señor o no lo hará? No,
El Señor lo hace porque Él es poderoso. Y yo creo por fe que Él puede darle la vista a tal persona. La tercera cosa que sucede, de lo que tenemos que hacer, es deshacernos de lo que nos estorba para seguir a Jesús. No como el joven rico que deseaba la vida eterna, y cuando Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía, se fue triste. Bartimeo no dudó en dejar su capa, que para él era tan valiosa como la fortuna del joven rico. Marcos 10, verso 50. Marcos 10, verso 50. Entonces, mire qué tremendo. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Se fija? El joven rico lloró porque el Señor le dijo que vendiera lo que tenía, se lo diera a los pobres, porque él quería la vida eterna. Sí, le dijo el Señor, sí te la doy, pero vende todo lo que tienes y sígueme. Y se fue triste. No quiso deshacerse de lo que tenía. Para Bartimeo la capa de él era muy importante. Era su tesoro que él tenía. ¿Y qué pasó? Él la aventó, dijo, no, yo lo que quiero es a Jesús. Yo lo que quiero es a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que nos detiene a muchos de nosotros? ¿Qué es lo que no nos deja? Que nos pasa lo mismo que al rico, que no queremos la vida eterna, pero no queremos sufrir, no queremos hacer caso al Señor, ¿verdad? Y Bartimeo dejó todo a un lado, la capa la aventó y se fue. Luego se levantó y dice que vino a Jesús. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para comenzar a solucionar nuestras necesidades humanas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para comenzar a solucionar nuestras necesidades humanas es despojarnos también de lo que nos estorbe para seguir a Jesús, así como lo hizo Bartimeo. Vamos a Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 12, Hebreos, capítulo 12, verso 1. Hebreos, capítulo 12, verso 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Se fija? Despojémonos, así como Bartimeo se despojó de la capa, nosotros tenemos que despojarnos de todo peso, dispensen, y del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que no nos deja llegar a Jesucristo? Hay algo que me está estorbando, que no me deja llegar a Jesucristo. Tiene que quitarlo de en medio y corramos la paciencia, la carrera que tenemos por delante. Así como un corredor atleta que no quiere que le estorben nada para seguir en esa carrera hasta llegar a la meta, hasta llegar a la victoria. Así también nosotros tenemos que hacer de esa manera, ¿verdad? Primero tenemos que despojarnos, aventar la capa para seguir a Jesús. La segunda cosa que tenemos que hacer para comenzar a solucionar nuestras necesidades humanas es creer que Jesús hace milagros. Antes ni los mirábamos como Bartimeo porque estaba ciego, pero ahora sí, el deseo de Bartimeo era volver a ver y conocer a Jesús, porque él no lo conocía. Él no conocía a Jesús, él nomás había oído lo que hacía Jesús. Había oído de los milagros que hacía Jesús, pero nunca lo conocía, no lo había visto. Su ceguera pues no le dejaba verlo, ¿verdad? Marcos 10,
51. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista, Señor, que recobre la vista, ¿verdad? Ahí vemos el deseo, la fe, la perseverancia y la persistencia de un hombre que no conocía a Jesús, pero que había oído de él y le entrega allí, se entrega a él, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Entonces vemos ahí que estaba él expresando al Señor su deseo con una fe que no dudaba, una fe que él había almacenado por mucho tiempo en ese hombre que iba pasando por ahí. La tercera cosa que tenemos que hacer para comenzar a solucionar nuestras necesidades humanas es hacer lo que hizo Bartimeo, en agradecimiento por lo que hizo Jesús por él. Comenzó una nueva vida, una nueva vida. Marcos 10:52. Marcos 10:52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué pasó? Recobró la vista y luego seguía a Jesús en el camino. ¿Se fija? Era para que hubiera dicho, no, pues ya me diste la vista, yo creo que ya me voy por otro rumbo. Ahora sí ya veo. Pero él siguió a Jesús. Él quería estar con él. Muchas veces nosotros estamos enfermos o nos pasa un accidente. El Señor nos salva. Pero en vez de seguir a Jesús, hacemos lo contrario. Ni nos acordamos de Jesús. Ese es el problema. Que cuando Jesús nos hace el milagro somos malagradecidos, muchos. Y no queremos servirle, no queremos venir a adorarle, no queremos nada con Jesús. Qué triste ver tantas personas que después de que reciben sus sanidades, reciben los milagros del Señor, agarran su rumbo. Pero Bartimeo dijo, no, yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a seguir a Jesús. En 2 de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Y esa fe es la que nos lleva a ver los milagros imposibles que nosotros podemos hacer, porque el Señor Todopoderoso los hace. Él tiene el poder, inclusive para levantar muertos. Y en esta mañana vamos a darle gracias por las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a orar con nuestro hermano Mike y nuestra hermana Virginia. Señor bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias, Señor, porque eres bueno y sabemos que por misericordia, Señor, tú te recuerdas de nosotros, Señor. Sabemos que si pedimos cosas con fe, con la fe de Bartimeo, Señor, que tú las cumplirás como lo has hecho hasta ahorita, Señor. Tú nunca nos has defraudado, nunca nos has dejado, Señor. Y aún así, nosotros somos pecadores, Señor, aún así no venimos a tu casa para venir a alabar y glorificar tu nombre, Señor, nos justificamos, pero tú aún así eres bueno y nos perdonas nuestras muchas faltas, Señor. Te
pedido, Señor, tú conoces las personas que necesitan vista, Señor. Gloria a Dios. Tú conoces los corazones de las personas que te necesitan, de nuestra familia ahorita, Señor. Los ponemos en tus benditas manos. Sí, Señor. Tenemos fe sabiendo, Señor, que tú eres el médico por excelencia y que todas las cosas que pasan, Señor, tú tienes un propósito. Y ese propósito, Señor, es para que estas personas vengan, regresen a tu redil, Señor, y que se dediquen a ti completamente, se entreguen, Señor, que eso sea para que recuerden, Señor, que sin ti no somos nada y no podemos hacer nada. Así es, Padre. Te damos gracias por esta mañana. Te pedimos que te quedes con nosotros el resto de la semana, Señor, y agradecidos por todas tus bendiciones, por todo lo que provees. Te doy gracias por todo el nombre de Cristo Jesús, pidiéndote por mis faltas. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Después de que, Señor, para aprender más de ti, a la verdad, Señor. Y poco, pero todo lo que haces por nosotros, Señor. Por favor, te doy gracias por todo eso, Señor. Pido que estés con todos los hermanos aquí, Señor, con los familiares, Señor, emprendedores, industrias, Señor, con cada uno de ellos, Señor, las situaciones que estén precarias, Señor, de trabajo, Señor, que no estén con todos nosotros, Señor. Gracias por el pastor, Señor, que estés con él, Señor, su salud, siempre cada día, Señor, que estés con él, con la familia, Señor, todos los que estamos aquí, todos los que estamos fuera, Señor. Otra vez te doy gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Te digo que te doy gracias, Señor, por Jesucristo. Padre Santo, aunque muchos quieren callarnos, nosotros gritaremos como Bartimeo, pidiendo misericordia, Señor. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, decía Bartimeo. Y nosotros decimos, Padre Santo, tenga misericordia de nosotros, Padre. Perdone nuestras faltas y nuestros pecados, nuestra desobediencia, y que su gracia, Señor, siga creciendo, Padre, en nuestras vidas. Bendiga esta reunión, Padre. Esté con los que estuvimos aquí, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.